Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Una bienvenida a todos ustedes. Soy Jorge Luis Garay y les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar al único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron, los que trastearon, los que adulteraron el día de sábado de culto y de adoración a ellos que establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el sábado
pasándolo al domingo, fue el papado. Escrito está en Éxodo 31:18, que después de que Dios habló con Moisés en el monte de Sinaí, le entregó 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Dios con su propio dedo lo escribió en las tablas de piedra. No solamente vino del cielo a la tierra Dios a proclamar con su propia voz la santa y eterna ley de Dios, sino que con su propio dedo la escribió sobre tablas de piedra. Dios hizo la ley. Él es un Dios eterno, omnisciente, omnipotente, todopoderoso. Él es el Dios vivo y eterno, único Dios vivo y eterno. Queridos amigos, la Escritura nos dice que la ley la hizo Dios, y en Eclesiastés capítulo 3 versículo 14 nos dice: he entendido que todo lo que hace Dios será eterno, sobre aquello no se disminuirá, ni de ellos, sobre aquello no se añadirá, ni de ellos se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Estos papas que se han atrevido a cambiar, a adulterar, a mutilar, a dividir, a cambiar la ley de Dios, no le temen a Dios. Ustedes conocen la historia de los papas, conocen la historia del sistema romano papal, cómo estos hombres han sido arrogantes, altivos, soberbios, tiranos, han sido unos hombres que se han envalentonado delante de Dios. Estos hombres no le temen a Dios, por eso son el enemigo número 1 de Dios en este planeta. En este momento es el sistema romano papal, cambiando todo, persiguiendo la Biblia, persiguiendo la ley de Dios, cambiando las cosas de Dios. Escrito está en el libro de Isaías 58, 13 y 14: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, te deleitarás y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Escrito está es un programa para pensar, decidir y vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Querido amigo, te envío la historia profética totalmente gratis. Te envío la historia profética totalmente gratis, sin ningún costo adicional. La historia profética te la envío totalmente gratis. El libro se llama El conflicto de los siglos, pero contiene la historia profética. Queridos amigos, contiene la historia profética desde el año 70 hasta el último día que vamos a estar en este planeta. 784 páginas. Aquí está cómo fue que surgió el papado, cómo va a caer, cómo fue que Dios fundó los Estados Unidos y cómo va a ser la ruina nacional de los Estados Unidos. Aquí está todo el caos político que estamos viendo, todo el caos de la justicia, el soborno, la degradación, lo que tiene que ver con la corrupción política. De todo eso que vamos a hablar en este día, todo está aquí escrito, porque el Señor nos dice en el libro de Amós 3:7 que no hará nada Jehová de los ejércitos sin que antes le revele su secreto a sus siervos los profetas. Eso es lo que nos dice el Señor, totalmente gratis. Entonces te envío la historia profética. Venimos hablando de temas trascendentales en el destino eterno de tu alma, de mi alma, de nuestras almas. Y esta es la hora en la cual el mundo
Las naciones viven alabando, viven ensalzando y preparándose cada vez más para exaltar y endiosar a los hombres, y se esfuerzan siempre, vez tras vez, para olvidarse de Dios. ¿Sabían ustedes que el plan de Satanás es hacer que las naciones, los pueblos, se olviden de Dios, que no se acuerden del Creador de los cielos y de la tierra? Ese era el plan de Satanás, no solamente para que los Estados Unidos se olviden de Dios, que fue la nación que Dios levantó, sino todo el mundo. Oiga lo que escrito está, dice que el enemigo, Satanás, el enemigo de toda justicia, ha trazado sus proyectos con respecto a los planes que Dios tiene para los Estados Unidos. Introducirá actividades que harán que los hombres se olviden de la existencia de Dios. Los Estados Unidos ya se olvidaron de Dios. Antiguamente los gobernantes de los Estados Unidos siempre mencionaban a Dios, siempre se caracterizó por ser la única nación protestante por constitución. Fue ese el secreto del éxito de los Estados Unidos, del ser el protestantismo y el republicanismo fueron lo que le dio el éxito a los Estados Unidos. Fue el gobierno que Dios inspiró para esa nación. Y entonces la primera cosa dice que sería que se olvidaran de la existencia de Dios. El Señor le dijo a los padres peregrinos, le dijo a los pioneros fundadores de la nación norteamericana que fundaran allí una nación sin rey y que establecieran una iglesia sin papa. Esa fue la orden de Dios, que no permitieran que el papa se entrometiera en los eventos y en las cosas de la política, de la religión y de la educación norteamericana, y le permitieron entonces al sistema romano papal entrar allá, al jesuitismo disfrazado de profesores, de maestros, de filósofos y todo lo que tiene que ver con el dominio de la educación de las universidades. Y queridos amigos, prácticamente los Estados Unidos está dominado por el jesuitismo en los Estados Unidos. Ustedes saben que el jesuitismo es como el brazo armado del sistema romano papal. Son el sistema, como decir la CIA en los Estados Unidos. Eso es el jesuitismo. En el mundo ellos se entrometen en todas las cosas, en las iglesias, en las cuestiones de la política. Por eso ustedes ven que allá el encargado de las cuestiones espirituales en los Estados Unidos, en el Senado, es un jesuita. Y eso es lo que nos dice el Señor. Vamos a leer un poquito de lo que es el jesuitismo y de lo que ha sido el jesuitismo en este planeta y en este mundo. Entonces nos dice aquí que la otra cosa para el diablo introducir a los Estados Unidos, la mundanalidad. Como ustedes ven, los Estados Unidos consume mundanalidad, exporta mundanalidad y le vende mundanalidad y le impone mundanalidad al mundo, mundanalidad al mundo. En la mundanalidad y la avaricia, que es idolatría, dice, prevalecerán en los Estados Unidos debido a la obra del archiengañador, hasta que la ley de Dios quede invalidada en todos sus aspectos. Eso es lo que está ocurriendo y ha ocurrido y ocurrirá en los Estados Unidos, que va ya a la ruina nacional. Estamos en este momento en la bancarrota moral de los Estados Unidos, y lo que viene es la apostasía nacional, porque antes de que caiga la segunda enmienda que dice que todo el pueblo tiene derecho a portar armas, antes de que se caiga esa enmienda, se va a caer la primera, que dice que el Congreso de los Estados Unidos no legislará para imponer una iglesia, una religión, y que el Congreso de los Estados Unidos no legislará para impedir el ejercicio de ella. Eso es lo que nos dice la primera enmienda de la Constitución norteamericana, principios inspirados por Dios, y esa primera enmienda es el secreto, es el sostén, es el soporte, es el fundamento de la Constitución norteamericana, que está a punto de caer. Entonces vemos nosotros que las naciones, queridos amigos,
Se han olvidado de Dios y están ensalzando y exaltando a los hombres. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y allá viene lo que el Señor le dice entonces al mundo, al pueblo, porque ya los Estados Unidos prácticamente han caído, dice el Señor. Y escrito está en Jeremías capítulo 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. ¿A quién ha dejado este mundo? A Dios. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El mundo ha dejado a Dios y se han cavado cisternas rotas, han echado mano de la carne, han echado del brazo humano para hacerse poderosos en este mundo, pero el Señor dice que no pueden retener agua, son cisternas totalmente sin poder de contener absolutamente nada. Así que siempre, vez tras vez, el mundo ha tratado de olvidarse de Dios y borrar su recuerdo, su obra, su poder de este planeta. Este ha sido el ciclo incesante de la humanidad: desechar a Dios, desechar sus planes, desechar sus propósitos, sus ofertas de amor y de bondad, desechar a Dios de las mentes de los hombres, de los niños, desechar a Dios de sus planes, de sus cálculos. Y siempre los pueblos han preferido adular y ensalzar y exaltar a los hombres antes que a Dios. Eso es lo que nos dice la historia, y la historia profética y la profecía. Así que la declaración arrogante de los hombres ante Dios ha sido la misma que dijo el pueblo de Israel allá en los días de nuestro Señor Jesucristo: no tenemos rey sino a César. No tenemos rey sino a César, y esa es una realidad. Allá en los días de Cristo dijeron que el rey de ellos era César, el rey del imperio romano, y ahora el rey sigue siendo el César, el rey del imperio romano papal. Ese es el César del mundo. Eso es lo que nos dice la historia, y eso es lo que nos dice, queridos amigos, lo que estamos viendo delante de nuestros ojos. Y oigan lo que dice la historia profética, nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, hablándonos de eso, hablándonos de que no tienen otro rey que a César. Nos dice aquí la historia profética, dice que cuando el pueblo de Israel exclamó: no tenemos otro rey que César, dice que al escoger así a un gobernante pagano, la nación judía se retiraba de la teocracia, el gobierno de Dios. Él era el rey, él era el que se entendía directamente con el pueblo. No había rey sobre el pueblo de Israel, no había soberano sobre el pueblo de Israel. Los hombres simplemente eran los instrumentos que seguían el consejo de Dios. Entonces dice que el pueblo de Israel rechazaba a Dios como su rey. De ahí en adelante no tendría libertador, no tendría otro rey sino a César. A estos, dice, a esto habían conducido al pueblo los sacerdotes y los maestros. ¿A dónde? ¿Quiénes fueron los que desecharon a Dios y atrajeron al César? ¿Quiénes eran los primeros que estaban allá en primera fila gritando: no tenemos rey sino a César? Los fariseos, los dirigentes espirituales, los directores espirituales de Israel. Dice que a esto habían conducido al pueblo los sacerdotes y los maestros. Dice, eran responsables de esto y de los temibles resultados que siguieron. El pecado y la ruina de una nación se debieron a sus dirigentes religiosos. ¿Cómo nos dice la historia profética? ¿Cuál fue el pecado y la ruina de esa nación? El pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. Igualmente va a ocurrir y está ocurriendo hoy, ahora. La perdición eterna de este mundo se va a deber a sus dirigentes religiosos y
políticos. Ellos son los que están llevando a este mundo allá a la debacle total, como estábamos estudiando. Entonces nos dice también aquí en la historia profética, nos dice la historia profética hablándonos de aquellos tiempos en que los hombres se ensalzaban y se exaltaban y se creían superiores a Dios y se creían ellos que eran los reyes de este planeta y de este mundo, esos dirigentes religiosos, esos dirigentes políticos. Entonces, oiga lo que dicen: ¿por qué fue que los fariseos rechazaron a Cristo? ¿Por qué no quisieron recibir al humilde hombre? ¿Por qué no quisieron recibir dizque al analfabeta? Porque como Cristo no fue a ninguna escuela, no fue a ninguna universidad, no tenía PhD en nada, ni doctorado, ni pregrado, ni posgrado, ni ninguna de esas títulos que da el mundo. Entonces ellos decían: un pobre ignorante como este, un pobre analfabeta como este, ¿qué nos viene a enseñar a nosotros que nos hemos quemado las pestañas? Queridos amigos, Cristo no había ido a ninguna escuela, pero no era analfabeta. Cristo sí había estudiado, y había estudiado en la palabra de Dios. Él estudiaba directamente, a distancia, en la Universidad Celestial, en la Biblia, en la palabra de Dios. Él estudiaba teología a distancia, de manera presencial, con el Padre eterno, con el Espíritu Santo y con todos sus ángeles. Esos eran sus maestros, los que él mismo había revelado esta palabra, y esta palabra misma que él había revelado es la que él estudiaba desde sus más tiernos años en el regazo de su mamá, y después, queridos amigos, él escudriñando los rollos de la revelación y de la palabra. Los fariseos rechazaron al Cristo, los fariseos. Entonces nos dice la historia profética que los fariseos se creían demasiado sabios para necesitar instrucción, demasiado justos para necesitar salvación, demasiado altamente honrados para necesitar la honra que proviene de Cristo. El Salvador se apartó de ellos para hallar a otros que quisieran recibir el mensaje del cielo. En los pescadores sin instrucción, en los publicanos de la plaza, en la mujer de Samaria, en el vulgo que le oía gustosamente, halló sus nuevos odres para el nuevo vino. Los instrumentos que han de ser usados en la obra del Evangelio son las almas que reciben gustosamente la luz que Dios les manda. No son filósofos, ni doctores, ni PhD, ni maestros, ni tampoco son, queridos amigos, los más instruidos y los más sabios de este planeta, los cuales el Señor va a usar para revelarles su palabra y para ponerlos a hacer la obra que Él quiere que sea hecho. Escrito está: los instrumentos que han de ser usados en la obra del Evangelio son las almas que reciben gustosamente la luz que Dios les manda. El Señor dice que en estos últimos días muy pocos grandes hombres habrá en la dirección de su obra, porque dice que Él no va a depender de seres humanos educados y llenos de suficiencia propia. El Señor dice que esos sencillos medios, elementos e instrumentos son sus agentes para impartir el conocimiento de la verdad al mundo. Si por medio de la gracia de Cristo los suyos quieren llegar a ser nuevos odres, los llenará con nuevo vino. Y por eso dice que no creyeron en Cristo, porque a ellos todo lo de Cristo les sonaba nuevo. Este está cambiándonos la teología, este está cambiándonos la forma de dirigir las cuestiones eclesiásticas. Dice que la enseñanza de Cristo, aunque representada por el nuevo vino, no era una doctrina nueva. Cristo no vino a traer absolutamente nada nuevo, no era una doctrina nueva, sino la revelación de lo que había sido enseñado desde el principio. Pero para los fariseos, la verdad de Dios había perdido su significado y hermosura originales. Para ellos, la enseñanza de Cristo era nueva en casi todo respecto y no la reconocían ni la aceptaban, exactamente como ocurre hoy con el sistema romano papal, que lo que enseña es puro paganismo. Porque no olviden, el papado es paganismo en esencia y es cristianismo en apariencia. El papado es cristianismo en apariencia y paganismo en esencia, y el protestantismo
protestantismo, pues el protestantismo es más de lo mismo, es puro paganismo prácticamente, ya es todo el cristianismo apostatado. Por eso nos dice el Señor que todo lo ven nuevo. La cuestión del sábado es algo viejo y que ya el nuevo es lo del domingo. Que las doctrinas de la Biblia, que eso no se puede interpretar así de manera literal, porque eso hay que meterle hermenéutica, meterle exégesis, meterle una cantidad. No, queridos amigos, la Biblia la dejó el Señor para entenderla tal cual está. Es para entenderla literal, en términos prácticos, dice, a menos que sea un símbolo o una figura. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, y dice que la misma Biblia nos va a revelar lo que significa ese símbolo o esa figura profética. Así que la Escritura nos dice que los fariseos rechazaron ¿a quién? Rechazaron al Cristo, y de esa manera se apartaron. Y por eso el Señor nos dice este día que lo que debemos de prepararnos es para la venida del Rey. El mundo tiene que prepararse, nosotros estamos llamados a prepararnos para la venida del Rey, no para ensalzar y exaltar hombres como lo está haciendo el mundo entero, cada día ensalzando y exaltando más a los hombres. Los ensalzan hoy y mañana se desencantan de ellos. Prepárate porque el Rey viene, preparémonos, el Rey viene, el verdadero Rey del universo, el verdadero Rey de las naciones, el Rey de los reyes, el Señor de los señores, viene, queridos amigos. Mire, el mundo no ha vivido sino de revolución en revolución, y el mundo no viene el mundo no está evolucionando, el mundo está involucionando. El mundo no ha ido de generación en generación, sino que va de generación en degeneración. Primero fue por allá en el siglo XVIII la revolución industrial, después la revolución comunista en 1917, después vino la revolución hippie por allá entre los 50 y los 60, después vino la revolución feminista por allá entre los 60 y los 70, después vino la revolución alimenticia en los años 70, que revolucionó todo la forma del comer, la revolución tecnológica en 1980, y hoy, queridos amigos, tenemos la revolución de la inmoralidad. Eso es lo que se ha tomado al planeta entero, la revolución de la inmoralidad, cada vez más creciente, como Jesús lo profetizó, para llevar al mundo a un estado de sodomía. Escrito está en el libro de Lucas, capítulo 28, capítulo 17, versículo 28. Oiga lo que dice el Señor Jesús, dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, allá en Sodoma y en Gomorra, dice que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, todo lo que era la doctrina del hedonismo, que quiere decir que todo es placer y que la vida es placer, que la vida es placer y que todo es placer. Eso es lo que vive en la revolución de la inmoralidad este planeta, como en los días de ¿qué? De Lot. Eso es lo que le gusta a esta generación. Y dice que más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Y qué dice el Señor? Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El Señor nos dice que cuando Él aparezca en las nubes de los cielos con grande poder y gloria, dice el Señor que el mundo estará totalmente sodomizado. Ya el mundo está sodomizado. No espera sino la venida del Redentor de este planeta, de este mundo, el Cristo, el Rey de los Reyes, porque todas las naciones, prácticamente todas las naciones de este planeta ya han legislado para legalizar el homosexualismo y todo lo que tiene que ver con la sodomía. Las últimas noticias ya es que están yendo más allá, porque antes era LGTBI, ahora es LGTBIHIJKLMNOPQWXYZ, ahora ya es todo. Ya en Canadá legalizaron la zoofilia o el bestialismo con animales, y también han legalizado lo que es la pederastia, y ahí siguen legalizando todas las inmoralidades, porque todo a lo bueno le llamamos
llamarán malo y a lo malo le están llamando bueno. Eso es lo que nos dice el Señor. El mundo se olvidó de Dios, el mundo se ha olvidado de Dios, el mundo se ha olvidado de los juicios de Dios, el mundo no recuerda su historia pasada, el mundo perdió la conexión con el Dios vivo y eterno. El mundo se olvidó de Dios, pero Dios no se ha olvidado de sus promesas, ni tampoco se ha olvidado de sus ofertas de gracia. El mundo se olvidó de Dios, pero la Escritura nos dice que no es Dios el que abandona a las naciones y a los hombres. No es Dios el que abandona a las naciones y a los hombres. Son las naciones y los hombres los que abandonan a Dios. Eso es lo que, y por eso estamos viendo todo eso. Y la culpa de todo lo que está pasando aquí, el mundo se la está echando a Dios, cuando Él no tiene absolutamente nada que ver. Dios no puede ser burlado, no siempre se va a jugar con Dios. Escrito está que lo que el hombre sembrare, eso segará. Lo que se siembra es lo que se cosecha, lo que se siembra es lo que se recoge, y esto es lo que el hombre ha sembrado y está cosechando. Entonces nos dice el Señor en su revelación y en su palabra que Él no ha olvidado su promesa. ¿Cuál es la promesa? Escrito está en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 1 al 3, dice el Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Le dice a sus discípulos, a los que guardan sus mandamientos y creen en Él como su único y suficiente Salvador. Y el versículo 3 del capítulo 14 de Juan dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. ¿Qué es eso? Una promesa que dio el Señor Jesús. Vendré otra vez. Ya vino una, ahora dice: vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sus discípulos están muertos, pero ellos, y enterrados en el polvo de la tierra. Pero, queridos amigos, se ha grabado en su memoria, quedó grabada la bendita esperanza de la segunda venida de su Redentor y de su Salvador. Escrito está en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo, Segunda de Pedro 3, 10 y 11, oiga lo que dice el Señor allí en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 11, dice el Señor no retarda su promesa. Está hablando el apóstol Pedro, está hablando el apóstol Pedro aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es el que nos espera a nosotros, no nosotros a Él. Y dice el versículo 10: pero el día del Señor vendrá, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es una certeza, es una realidad. Ya esto ocurrió en el tiempo de Dios, en la visión profética de Dios, en la realidad de Dios. Esto ya ocurrió. Esto, cuando dice aquí el día del Señor vendrá, denlo por qué, por descontado. Ya fue en el reloj de Dios. Cuando Él promete algo, lo ve en su visión profética, es como si ya estuviera ocurriendo. Eso es profecía. Profecía es el cuento de la historia antes de que la historia o los eventos ocurran. Eso es profecía, verlo, ver la visión. Esto ya lo vio el Señor. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, sorpresivamente, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Si un truenito, si un relampaguito nos hace estremecer, si la caída y el estallido de un rayo nos priva, ¿qué tal, queridos amigos, cuando el Señor dice aquí, en el cual los cielos pasarán con grande y terrible y terrorífico estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos? Queridos amigos, aquí nada se va a perder.
le metemos un palo más a la casa, le ponemos un clavo más a la pared, le metemos una lata más a la casa, gastamos dinero en esto y en lo otro, invertimos en todas estas cosas. Aquí nada se va a perder. Todo está perdido, ya todo está perdido. Aquí debemos de estar preparándonos para la venida del Rey e invirtiendo en su obra, en su causa. Es lo que nos dice el Señor, ayudándole a Él, porque para 3 cosas solamente sirve el dinero. El Señor nos dice que la primera es para nosotros comer y vivir cómodamente, sin los estrambóticos lujos que se dan algunos que no saben qué hacer con el dinero, que no tienen el dinero ni para gastarlo siquiera, sino para deshacerse de él. Para eso sirve el dinero solamente, dice el Señor, para comer y vivir cómodamente. Segundo, para darle al que no tiene, dice el Señor. Y tercero, dice, para apoyar su obra, para llevar adelante la proclamación del mensaje final para la humanidad. Solo para esas 3 cosas sirve el dinero, y dice que gastarlo más allá de esto es como invertirlo en arena, es como si fuera arena. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. Y dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Eso es lo que dice el Señor. ¿Cree usted esto, queridos amigos? Esta no va a ser la primera vez que el mundo se va a acabar. Ya este mundo se acabó una vez con el diluvio. Este es el fin del otro mundo. Este es el fin del otro mundo, del mundo del tiempo del fin. Pero ya el mundo se acabó una vez. Cuando vino el diluvio sobre este planeta, no habían 2, 3 ni 4 seres vivientes en este planeta, queridos amigos. El mundo, dice la Escritura que el mundo... Nos dice el Señor que ya se acabó, este mundo ya se acabó la primera vez con el diluvio. Ahora el mundo entonces, nos dice la Escritura que se va a acabar la segunda vez, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que el mundo, nos dice la Escritura, ya se acabó. ¿Quién viene? Viene el Redentor, viene nuestro Salvador. Prepararnos para la venida del Rey, es lo que nos dice el Señor. Cristo es el Rey, Cristo es el Señor, y escrito está aquí en el libro de Primera de Tesalonicenses. Oiga lo que dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 16. Oiga, otro cumplimiento de la promesa del Señor en la visión profética de Dios. Ya esto es una realidad, ya está relatado aquí como si hubiese sido escrito ayer, como si ya hubiese ocurrido. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aquí ya nos está dando el relato cómo va a ser la venida del Señor, descendiendo del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, así como le dijo a sus discípulos: voy a prepararles un lugar para que cuando yo venga, vendré otra vez, para que ustedes estén conmigo donde yo también estoy. Eso es lo que les va a cumplir aquí. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre y eternamente con el Señor. Eso es lo que dice el Señor. Viene el Rey y todo el pueblo va a salir, ¿qué? A recibir al Rey, los fieles a Él, los que van a seguir ensalzando, exaltando y endiosando a los hombres, a estos políticos, a estos corruptos, a todos estos actores, a todos estos cantantes, a todos estos engañadores, a todos estos payasos, a todos esos que son los que el diablo usa para entrampar y engañar a la gente. Queridos amigos, para donde van esos políticos, para allá van ellos. Para donde van esos reyes, allá también irán ellos. Para donde van esos gobernantes que se han endiosado y se creen todopoderosos en este planeta, para allá irán todos los que vayan
con Él. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. El Señor no ha olvidado su promesa, no ha olvidado tampoco sus ofertas de amor, de misericordia, como escrito está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33. También llama el Señor al mundo entero y le dice al impío, le dice al malo, al rebelde, al desobediente, al que anda en la transgresión de su ley, le dice el Señor: cuando yo dijere al impío, al malo, al delincuente, al criminal, al transgresor, al rebelde, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. El Señor ama al pecador, pero odia el pecado. El Señor odia al pecado, pero ama al pecador. El Señor no es como las naciones y los pueblos, que muerto el perro se acaba la chanda. El Señor quiere sanar de la chanda, de la sarna al hombre, del pecado, de la lepra del pecado, para que el hombre viva. Eso es lo que nos dice el Señor aquí. Eso no nos cabe en la cabeza a nosotros, eso al hombre no le cabe. Estos negocios y estas ofertas de Dios, estas gangas de Dios, estas promociones del cielo no nos caben en la cabeza a nosotros, porque nosotros vemos venganza, odio. Eso es lo que vemos por todo lado. Pero el Señor dice aquí que si el malo oyó el mensaje y se convirtió a él, dice, si se convierte de su pecado, hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Y dice más el Señor: no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Es lo que dice el Señor. Para el hombre, ningún hombre puede ser bueno ya, de dejar de robar, de dejar de matar, dejar de ser el criminal que era, ¿no? El hombre lo sigue viendo criminal, lo sigue viendo para Dios no. Dice que Él se olvida. Dice, no se le recordará. Esas son las gangas que el Señor está ofreciendo, y escrito está otra ganga que el Señor ofrece a la humanidad allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 29, el secreto que Dios nos regala para que nosotros sepamos el secreto del éxito, el secreto de la vida eterna, el secreto de la felicidad, el secreto de la paz. Escrito está en el libro de Deuteronomio 5:29, dice el Señor: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Lo que dice el Señor. ¿Qué dice el Señor aquí? Guardar, y todo depende ¿de qué? De la obediencia. El mundo está en rebelión. El diablo ha llevado al mundo a la rebelión. Eso es lo que nos dice la Escritura. El Señor nos dice que el mundo va rumbo a la anarquía, va rumbo a la ruina, va rumbo a la perdición eterna, y el Señor le concede estos breves momentos para que levanten sus ojos al cielo y reconozcan que Él es Dios, que Él es el Rey, que Él es el Señor de los señores, que grande es Jehová y temible sobre todos los dioses de este planeta, porque todos los dioses de este mundo son ídolos, pero Jehová hizo los cielos y la tierra. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Él es el Señor, Él es el soberano, Él es el que viene. Cristo es el todo en todos, por todos y para todos, y a Él es el que hay que ensalzar, a Él es el que hay que exaltar, y a Él es que nos debemos, y por Él es que somos. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Cristo es Dios, Cristo es el creador, Cristo es el Padre creador, no es el Papa. Cristo es el Salvador, Cristo es el sustentador de nuestra existencia, Cristo es el mediador entre el Padre y nosotros, Cristo es nuestro sumo sacerdote que está mediando allá, intercediendo por nosotros, Cristo es nuestro confesor, Cristo es nuestro Rey y eterno Padre
creador del universo. Eso es Cristo. Cristo es Dios. Escrito está en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, cuando el mundo está diciendo y echando a Jesús que Él no es creador, que Él no es Dios. La Biblia lo dice claramente, escrito está en el libro de Juan 1:1. En el principio era el verbo. Aquí nos habla de Cristo como la palabra. En el principio era la palabra, porque ya dijimos, todo lo hizo, no lo hizo con fuerza. Cristo no hizo el mundo con poder. Cristo no hizo nada con fuerza. Escrito está en el Salmo 33:9 que Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Nada fue hecho con fuerza ni con poder, sino con la poderosa autoridad de su palabra. Así es como Él crea. Por eso le conoce la palabra, el verbo, el logos. En el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios con mayúscula, no como la saben colocar en su Biblia tergiversadora que tienen los testigos de Jehová, con D minúscula. La Escritura nos dice que no se le puede dar ese calificativo a Cristo de Dios con D minúscula, porque la misma Biblia nos dice, y escrito está en el libro de Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 10, dice el Señor: antes de mí, Cristo, está hablando Cristo, antes de mí no fue formado Dios con minúscula. Antes de Él no existían dioses con minúscula, como lo quieren pintar los testigos de Jehová. Dice, antes de mí no fue formado Dios con minúscula, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, cuando nos dice acá que el verbo era Dios, se está refiriendo es que Cristo es Dios. Y dice más la Escritura, nos dice allá en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Oiga lo que nos dice aquí, dice: Él, Cristo, es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es el creador. ¿Por qué el mundo ha desechado al Cristo? Queridos amigos, Roma imperial y los fariseos y los sacerdotes de Israel le vendieron al mundo la imagen del Cristo criminal, la imagen del Cristo disidente, la imagen del Cristo enemigo de la humanidad. Pero la Escritura nos resalta y nos exalta al Cristo como el Redentor de este mundo y de este planeta. Y en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, nos dice la Escritura que Cristo es Dios. Oiga lo que nos dice allá en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, con mayúscula, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo era en la forma de Dios, y dice la Biblia que era igual a Dios, pero que no vino aquí a decir: yo soy Dios, yo soy el creador, yo soy el que lo hizo a ustedes, yo soy el que hizo este mundo, y así que obedézcame, o si no, lo fulmino, como hace el Papa, que si no se someten a él, si no piensan como piensa él, si no hacen como él quiere que sea hecho, dicen que haga, entonces lo declara el eje, va para la hoguera, va para la horca, va desterrado, va muerto, va excomulgado. Haya ese sentir, Señor, alias Francisco, que hubo en Cristo Jesús, que lo tenga usted también, que no andaba con engaños, ni con mentiras, ni con fementidas humildades, sino que era franco y claro, y todo el mundo podía entender lo que era el Cristo. No se creyó Dios, señor Papa, no se creyó Dios como usted se cree Dios. Tampoco vino Cristo aquí a darse las ínfulas de que Él tenía poder para perdonar pecados, de que Él tenía poder de ser Dios. No vino aquí declarando que Él era Dios. No, queridos amigos, la Escritura nos dice que
aunque era en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su divinidad. Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de sirviente, de siervo, hecho semejante a los hombres, como usted, como yo. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El que todos los mundos y todas las huestes celestiales le obedecían, vino aquí a este mundo a aprender a obedecer. Y dice que fue obediente y fiel hasta la muerte, y la muerte de la cruz. Eso es lo que nos dice la Escritura, queridos amigos. Cristo es Dios, Cristo es el Creador. Escrito está allí también en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 3, nos dice que Él es ¿qué? Él es el Creador, Él es el Creador de todo lo que existe. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el Creador, eso es indudable. Cristo es el Creador, y es como Creador, como Dios, como Señor, sí tiene el poder de cambiar y de transformar a los hombres, a los seres humanos, porque los políticos, lo único que hacen los políticos, queridos amigos, es puro concreto. Ellos son puro concreto, puro asfalto, puro acero, no es más. No pueden transformar y cambiar la sociedad. Ustedes ven las cárceles desbordadas, llenas de gente, allá de delincuentes. Ustedes ven las calles de las ciudades llenas del aumento de la delincuencia. Ustedes ven el mundo y las ciudades llenas de depravación, llenas de toda clase de iniquidad, llenas de toda mala fe en todas sus formas. Los políticos no se dedican sino a hacer avenidas, a hacer puentes, a hacer calles, a levantar esto, a hacer... Todo es acero, todo es cemento, todos son, queridos amigos, cosas, pero no pueden tocar el corazón. Cristo sí toca el corazón de nosotros. Él es el único que verdaderamente puede poner en orden y a marchar una sociedad. Los políticos no son capaces ni siquiera de gobernarse ellos mismos. Son hombres que son incapaces de gobernarse ellos mismos, buscando solo un empleo, dónde ganar, cómo ganar dinero, rápido, fácil, bastante y como sea. Eso es lo que quieren estos hombres. Por eso dice que ellos quieren sojuzgar y dominar ¿a quién? Dominar a los hombres. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra allá en el capítulo 20 del libro de Mateo. Jesús, oiga, la reprensión tan tremenda para hoy, para nuestros días. Allá el Señor, dice el Señor Jesús, llamando a sus discípulos, dice, ¿saben ustedes que los gobernantes, los políticos de las naciones se enseñorean de ellas? Yo me quedo maravillado de ver cómo se van apropiando de las instituciones, que este es el fortín de tal político, que el bienestar familiar es el fortín del otro político, que este domina en el SENA, que este domina en la gobernación, que este domina... Se reparten todo, se enseñorean de todo, se apropian de todo de lo que no es de ellos. Y dice el Señor Jesucristo aquí, sabes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, se adueñan de todo eso. Y la gente simplemente mira y nada más. Y dice la Escritura, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es que dice el Señor que debe ser lo que es el servicio. Después los políticos ya los presentan allá al borde de la tumba, que el doctor tal, que fulano de tal, que sirvió a la patria. ¿Sirvió? ¿Cuál sirvió? Con un sueldo de 35 millones mensuales, con un sueldo estrambótico, estrafalario, con un sueldo superfluo. ¿Eso es servir? Servir viene de siervo, servir viene de sirviente. Sirviente no tenía voluntad, sirviente no hacía lo que le placía, sirviente no saqueaba los tesoros de su amo. Sirviente servía sin sueldo, el sirviente, eso es servir. El día que
se sirva verdaderamente a una patria o a una institución, servirla, por amor a los demás, sin sueldo, se acabarán los políticos, se acabará la política cuando verdaderamente resulten los hombres y las mujeres que quieran servir sin sueldo, nos dice el Señor, sin ningún tipo de contrato, sin ningún tipo de salario, sin ningún tipo de comisiones, sin sobornos, sin serruchos, sin chanchullos, sin ningún tipo de adulaciones, sin corrupción, sin ningún tipo de carruseles, sin ningún tipo de tráfico de influencia, sin ningún tipo de toda la corrupción y la codicia que hay, de la politiquería que hay en este planeta. Queridos amigos, el Señor dice que para donde van todos estos hombres, irán todos los que van detrás de ellos, porque escrito está: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Dice que a donde va, por eso el Señor nos dice que su pueblo debe de dejar todo lo que tiene que ver con la política, enterrar las cuestiones políticas, es lo que nos dice el Señor. Y dice que Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador, que no da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Dice que el Señor impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Dice que los ángeles ministradores le presentan los terribles juicios de Dios para ahondar el sentido de su necesidad e impulsarle a clamar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso es lo que necesitamos nosotros, y prepararnos para la venida del Rey de los Reyes. Cristo viene, su venida está más cerca que cuando hemos creído en ella. Quiero decirles, queridos amigos, mañana vamos a seguir con este tema, mañana vamos a seguir estudiando esto. ¿Quién es el Cristo para nosotros? Es todo en todo. Cristo es lo único que tenemos y todo lo que nos queda. Cristo es todo lo que tenemos y lo único que nos queda. Dice el Señor que los niños y los jóvenes deben de venir y abrir su palabra. Abra la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Porque la Biblia se puede entender y la profecía a la luz de la revelación de Dios y de la historia también se puede entender. Quiero desearles un buen resto de sábado, y dice el Señor que su pueblo debe enterrar las cuestiones políticas, no debe tener nada que ver, porque estos hombres son incrédulos, todos son agentes y todos son súbditos del sistema romano papal que después van a venir, queridos amigos, a perseguir a los fieles del Señor. Que el Señor les bendiga. Soy Jorge Luis Garay, un buen resto de tarde. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los ternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre